adelantado, estamos con el doctor Aldo Vázquez, desde ayer reincorporado miembro de la Junta Nacional de Justicia. Él es un abogado, ha sido ministro de Justicia y vicerrector de la Universidad Ruiz de Montoya. Señor Vázquez Ríos, ¿cómo se siente usted después de haber pasado un día trabajando en su oficina que la había tenido que dejar por segunda vez? Es la tercera vez que inicia usted funciones en la Junta. Muy buenas noches, señor Carvalho. Encantado de estar con ustedes. Ciertamente pues es una oportunidad más de servicio al país desde esa Junta Nacional de Justicia y por supuesto muy conmovido también y muy agradecido con tantas muestras de solidaridad que he recibido durante todo este tiempo por parte de la ciudadanía, de instituciones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. No olvidemos que esta causa ha sido seguida muy de cerca por órganos incluso más allá del sistema de justicia, ¿no? Por ejemplo, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional han expresado inquietud en relación a la defensa de la institucionalidad de la Junta Nacional de Justicia. Por cierto, el proceso no ha culminado, el Congreso de la República, dentro del marco legal, pues ha planteado un recurso de apelación respecto de la sentencia, según se ha dicho hoy en los medios de comunicación, pero en cualquier caso, pues tenemos ya una sentencia de primera instancia que favorece nuestra pretensión de amparo en relación a nuestros derechos fundamentales. ¿Cuál es el derecho fundamental que habría sido violado y que ha sido tomado en cuenta para la justicia para tomar una decisión respecto a lo actuado por el Congreso? ¿Qué es lo que se violó como derecho fundamental? Sí, en verdad son varios derechos fundamentales que han sido vulnerados por el Congreso de la República con esa decisión de inhabilitación. Uno se refiere a nuestra propia libertad de conciencia, porque nosotros al momento en que emitimos pues un pronunciamiento, una interpretación en relación al rango de edad de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, estábamos actuando con criterio de conciencia, expresando nuestra opinión respecto de una diversidad de opciones que podían caber en la interpretación del artículo 155 y el artículo 156, inciso 3 de la Constitución del Estado. Además de eso, se ha vulnerado también nuestro derecho fundamental al debido proceso, porque han habido por déficit de motivación en esa decisión del Congreso de la República, por no decir ninguna motivación, es decir, en un informe que tenía 50 y tantas páginas, no se dedicó ni media carilla para aludir a nuestra supuesta responsabilidad y solo para decir que nuestros argumentos eran repetitivos. Además, se ha vulnerado nuestro derecho a la no discriminación, porque ¿cómo es posible que si somos todos imputados por las mismas razones, con toda justicia se absuelva a 5 de los miembros y sin embargo a 2 se nos inhabilite? Bueno, se intentó inhabilitar a otros, pero no se consiguieron los votos, usted recuerda, ¿no? Sí, por 2 supuesto. hubo mayoría, usted y Sí. la señora Tello, pero cuando estaba el caso del señor de la ASA, me parece, no hubo la mayoría y se detuvo todo. No hubo mayoría, por supuesto, no hubo votos en ninguno de los casos, tampoco lo hubo en el nuestro, como lo ha señalado también la sentencia de primera instancia, porque otro derecho fundamental violado tiene que ver, bueno, ya he mencionado el debido proceso, pero tiene que ver con la circunstancia de que no se alcanzaron los votos, es algo en lo que hemos insistido muchas veces. Porque dice usted eso porque se contaron los votos de 2 miembros de la Comisión. Se contaron los votos contrariando expresamente no solamente el artículo 100 de la Constitución, sino jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional que tiene establecido que los miembros de la Comisión Permanente no pueden votar cuando se trata de una decisión de inhabilitación. Y desgraciadamente, pues en este caso, se convocó a 2 miembros de la Comisión Permanente, los señores Luna y Gerí, para que votaran, y solo con esos votos se alcanzaron los 67 votos, cuando en caso contrario no, solamente habrían tenido 65. Pero como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, incluso en la hipótesis negada de que pudiesen votar los miembros de la Comisión Permanente, negada no por nosotros, negada por el texto expreso de la Constitución, en ese caso obviamente el universo de votantes se ampliaba y en consecuencia 67 votos tampoco habrían sido suficientes para nuestra inhabilitación. Entonces yo por supuesto tengo la certeza que el Poder Judicial, cuando se resuelva
la apelación lo hará confirmando esta sentencia de primera instancia, que es además una sentencia muy bien fundada, ampliamente sustentada en jurisprudencia constitucional y que se enmarca perfectamente dentro de los cánones que ha establecido el actual colegiado del Tribunal Constitucional en relación al control constitucional que cabe sobre juicios políticos en los cuales además hay vulneración de derechos fundamentales. Sí, por ese famoso pasaje en donde hablan de respetar las funciones exclusivas y excluyentes del Congreso, que los congresistas citan con mucha frecuencia, pero no citan la otra parte de esa formulación que es, pero no si violan derechos fundamentales. En ese sentido, no hay funciones exclusivas y excluyentes que valgan. Esa parte no la quieren escuchar algunos. No, y lo ha dicho además con toda contundencia el actual colegiado del Tribunal Constitucional, pero lo ha dicho también cuando se ha ocupado de otro caso menos mencionado en este debate, que tiene que ver con aquella imputación que se hizo al expresidente Pedro Castillo por traición a la patria, ¿no? Ahí se declaró fundada también la demanda del señor Castillo por un tema de motivación. Es decir, ya el propio Tribunal Constitucional con el actual colegiado ha reiterado lo que se ha aceptado pacíficamente durante décadas en el Perú, que cuando el Congreso de la República eventualmente vulnera derechos fundamentales, en el caso de procesos o de juicios políticos, por supuesto que se puede acudir a los tribunales. ¿Hasta cuándo remonta usted decisiones judiciales que toman una posición respecto de decisiones del Congreso? Bueno, el caso más notorio es el del tribunal, el de los miembros del Tribunal Constitucional que fueron indebidamente separados, ¿no? 97. Así es, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia, que es por todos conocida, estableció con claridad, por supuesto, el derecho de estos magistrados a ser reivindicados como efectivamente ocurrió ante la vulneración de sus derechos fundamentales. Han habido reacciones múltiples, como era inevitable. Por una parte, la del Congreso mismo, que ha rápidamente presentado una apelación con un documento formulado por el presidente Soto, bajo el título de Uso de la Palabra. No sé si lo ha visto usted, ese documento presentado por el presidente Soto. Y hay un comunicado firmado por expresidentes del Congreso, de este Congreso, la señora Alba, el señor Williams, la señora Camones, y por expresidentes, sobre todo apristas, me parece, y no sé si algún fujimorista. Por una parte, ellos dicen que se está desconociendo la jurisprudencia parlamentaria. Hay por una parte esa reacción. Y por otra parte, hemos escuchado aquí en el RPP el día de ayer, no sé si usted lo habrá visto, a un miembro del Tribunal Constitucional, el señor Gutiérrez Tixe, creo que ha sido ayer miércoles quizá, ¿no? Diciendo que es inoportuna esta decisión de la justicia. No dice que sea infundada, dice que es inoportuna porque los jueces debían saber que la semana próxima hay una sesión del Tribunal Constitucional que está destinada a el conflicto competencial. Explíquenos, por favor, su reacción, por una parte, frente a los, posiciones que se han escuchado en el Parlamento y la enunciada por un miembro del Tribunal Constitucional. Sí, en cuanto al comunicado de algunos expresidentes del Congreso de la República, en verdad no me sorprende porque responden todos a un mismo sector político, que es aquel que ha asumido una postura de persecución respecto de la Junta Nacional de Justicia, de modo que no me sorprende en absoluto. Respeto ciertamente sus opiniones, pero creo que están profundamente equivocados. ¿No hay una jurisprudencia parlamentaria? ¿No se ha venido realizando ese tipo de votos con miembros de la Comisión Permanente que no hayan tomado parte en el voto inicialmente? Porque eso es lo que dicen. El señor Luna y el señor Gil, siendo miembros, no votaron. No hay propiamente una jurisprudencia parlamentaria, tal vez puedan aludir a algún antecedente, sí, que es además ampliamente discutible, pero en cualquier caso, así hubiese un antecedente equiparable, que no lo hay,
pero así lo hubiese, ese antecedente no puede generar derecho, es decir, el error no genera derecho. El artículo 100 de la Constitución es muy claro. La jurisprudencia que sí existe es más bien la del propio Tribunal Constitucional, que en 2012 ya estableció cómo es que los miembros de la Comisión Permanente, en estricta aplicación del artículo 100 de la Constitución y del artículo 89 del Reglamento del Congreso, no pueden votar cuando se trata de decidir sobre la eventual inhabilitación de un alto cargo público. Y está establecido que esto vale incluso si no hubieran tomado parte en el voto inicialmente en el Congreso. Incluso, porque no se trata solamente de que hayan votado o no, sino que los miembros de la Comisión Permanente tienen acceso a una serie de información, informes, participan de las sesiones, de los debates, lo cual supone la generación ya de una opinión en el seno de esa comisión permanente. Aunque no voten. Aunque no Ahora, voten. otro argumento que ellos dicen, pero entonces son los 24 suplentes que deberían estar inhabilitados para votar en el Pleno. Lo que ocurre es que con la lógica que se pretende desde el Congreso, entonces estarían habilitados para votar todos aquellos que no votaron en la comisión permanente, con lo cual entonces el universo ya no son de 100 congresistas, sino que llega a ser, como efectivamente habría ocurrido en el caso de la doctora Tello, de 105 y en mi caso de 104. Pero para alcanzar 2/3 de 105 o de 104, entonces no bastan 67 votos, sino que se requieren 70, con lo cual quedaban más lejos todavía. Pero esa es una hipótesis negada, porque lo que está claro es lo que señala el texto expreso e inequívoco del artículo 100 de la Constitución. No se puede interpretar pues contra el texto expreso e inequívoco de la Constitución. Y eso es lo que yo he preguntado a varios, y dicen que no, que la Constitución debe ser interpretada sistemáticamente, no se limite a ese solo artículo 100, y si usted mira esto y lo otro, y la práctica parlamentaria, aunque no sea jurisprudencia, en realidad sí se puede. Yo respeto, por cierto, las opiniones y también creo que debe hacerse siempre una interpretación sistemática de la Constitución, pero para hacer una interpretación sistemática de la Constitución tendríamos que encontrar otro artículo que habilitara de alguna forma pues esa interpretación, pero no lo hay, sino que la interpretación es contraria no solo al texto expreso de la Constitución, también a una ley de desarrollo constitucional como es el propio reglamento del Congreso, y además contraria a la propia interpretación que ha hecho, y ahí sí por jurisprudencia, el Tribunal Constitucional. ¿Y cómo reacciona frente a la otra toma de posición del magistrado Gutiérrez Tixi, quien sostiene que la decisión es inoportuna porque hay esta sesión la semana próxima? Explíquenos cuál es la relación entre la sesión prevista en Arequipa la semana próxima y la inoportunidad eventual que el señor Gutiérrez Tixi le atribuye a la Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima. Y lo diré, por cierto, con el máximo respeto, como siempre me he referido al Tribunal Constitucional y a sus magistrados, pero ciertamente con inquietud, con preocupación, porque el magistrado Gutiérrez Tixi pues califica ya una sentencia que debería ser objeto seguramente de abordaje en la sentencia que a su vez tendrá que emitir el Tribunal Constitucional ante esta demanda competencial. Además, hay unas circunstancias que resultan poco claras, ¿no? El 26 de junio se había establecido pues un rol de audiencias para el 10 y 11 de julio próximo. Llama poderosamente la atención cómo es que cuando apenas se conoce la sentencia que ampara nuestro derecho y que nos restituye en la Junta Nacional de Justicia, al día siguiente se incluye en una agenda que ya estaba prevista y en donde no figuraba la demanda competencial de la Junta Nacional de Justicia, se incluye este tema competencial. El señor Gutiérrez dijo que es normal, que tiene trascendencia, que ellos tienen que responder. Pero el argumento llama más aún la atención, porque ¿por qué algo que no tenía tanta trascendencia el 26 de junio, por qué si la tiene el 2 de julio después de que se ha emitido una sentencia a nuestro favor? Y más aún cuando esa sentencia se califica de inoportuna, ¿no? Por otra parte, esta inoportunidad a la que se alude, pues desde mi modesto entender,
trastoca incluso pues, valores constitucionales. Y permítame explicarlo por qué. El artículo 1 y 2 de la Constitución, inequívocamente, y lo confirmará cualquier constitucionalista, pues expresa lo que los abogados conocemos como la parte dogmática de la Constitución. No solamente en esos artículos, por cierto, ¿no? Pero expresa los valores sustanciales de nuestra Constitución. El artículo 1, que todos conocemos, ¿no? Señala pues cómo es que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Es decir, la sociedad y el Estado existen para defender la dignidad de la persona humana, sus derechos fundamentales que están en el artículo inmediatamente siguiente. Sin embargo, yo lo que he escuchado es que, por el contrario, la defensa de nuestros derechos fundamentales, que es materia del amparo, tendría que someterse a la espera de que se resuelva un conflicto abstracto de competencias entre el Poder Judicial y el Congreso de la República, lo cual, desde mi modesto entender, y dicho siempre con el mayor respeto, pues contraría valores esenciales que están contenidos en la Constitución del Estado. Los derechos fundamentales se defienden y toda oportunidad es buena para hacerlo. ¿Qué consecuencias podría tener las sentencias que adopten los jueces constitucionales la próxima semana en Arequipa o en los días sucesivos? ¿Qué consecuencias respecto de la decisión judicial que lo ha beneficiado a usted y a la señora Tello? Bueno, yo no puedo creer en verdad que pueda emitirse una sentencia que afecte esta sentencia de primera instancia emitida por la primera sala constitucional de la Corte Superior de Justicia, por múltiples razones, pero fundamentalmente porque una demanda competencial no es el escenario para dirimir sobre nuestros derechos fundamentales. También escuché que se decía que en esa sentencia podría definirse si se vulneraron o no derechos fundamentales nuestros. Ese no es el objeto de una demanda competencial. La demanda competencial es un escenario distinto en el que se debate en abstracto sobre las competencias que tiene eventualmente el Poder Judicial respecto del Congreso de la República. Ahora, por otra parte, el artículo 112 del Código Procesal Constitucional establece el propio Congreso de la República cuando aprobó esta norma, señala pues que las consecuencias que puede tener una sentencia del Tribunal Constitucional en materia competencial y alude a la nulidad de actos administrativos, no de sentencias judiciales. De modo que yo, pues, que soy permanentemente optimista respecto de la observancia plena del Estado de Derecho, por supuesto confío, pese a estas circunstancias un tanto extrañas en que se quiere llevar adelante la vista de esta causa, pero sin embargo confío en que los magistrados del Tribunal Constitucional pues harán respetar la Constitución, la autonomía del Poder Judicial cuando ejerce control constitucional respecto de actos parlamentarios en sintonía con la propia jurisprudencia establecida por este colegiado del Tribunal Constitucional. Ahora, otra cosa que han dicho el señor Gutiérrez Tiza en particular es que la sentencia del TC, que tomó una decisión y que significó que se restableciera la inhabilitación suya y de la señora Tello, quedaba en espera de una decisión de la Corte Suprema. Y viene el reproche de que estamos ante una sentencia de una Corte Superior y no de la Suprema. No, ¿qué puede pasar, por favor? Se trata de materias distintas, es decir, la decisión del Tribunal Constitucional, que ha sido, yo diría, unánimemente cuestionada por la comunidad jurídica nacional y también por la comunidad internacional. Unánimemente nunca confío usted. Casi unánimemente. Juristas y constitucionalistas para todo, ¿no? Sí, generalmente abogados de parte. Generalmente abogados de parte. Pero hay bastantes. ¿No? Sí, los hay y por supuesto que sus opiniones son igualmente respetables, pero 6 o 7 colegios de abogados del país, la Sociedad de Constitucionalistas, organismos internacionales, la Federación Latinoamericana de Magistrados, la Asociación de Jueces por la Democracia. Yo me atrevo a decir que ha habido casi unanimidad en el rechazo de aquella decisión. Pero en fin, aquella decisión ya fue tomada, pero la medida cautelar es siempre funcional al principal.
Y ahora ha habido una decisión respecto del principal. Consecuentemente, la medida cautelar ya ha perdido pues, relevancia. Vamos a ver cómo juzga eso el Tribunal Constitucional. En todo caso, la apelación presentada por el Congreso significa que quedamos en espera de una decisión final de la Corte Suprema. Yo confío en que el Tribunal Constitucional pues, no afecte este proceso judicial de amparo y que sea efectivamente como corresponde la Corte Suprema de Justicia la que en su oportunidad se pronuncie por la apelación que ha presentado, entiendo, el día de hoy el Congreso de la República, lo que es su derecho, por supuesto. Discutiremos en la Corte Suprema de Justicia pues, los argumentos de la Procuraduría del Congreso frente a los argumentos de la doctora Tello y mío, los demandantes, ¿no? Pero ese es el escenario que corresponde para dirimir cuando se trata de una acción de amparo en relación a la defensa de derechos fundamentales en el contexto de un juicio político llevado adelante por el Congreso. Aldo Vázquez, miembro restablecido por segunda vez de la Junta Nacional de Justicia, muchas gracias por estar acá y por explicarnos de la manera más clara posible. El tema es per se complicado, pero se ha hecho un esfuerzo por hacerlo accesible a quienes no están al tanto de las sutilezas y los meandros de nuestro ordenamiento jurídico constitucional. Muchas gracias. Agradecido muy buenas con ustedes. noches y naturalmente prestaremos